Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la sesión de preguntas. Invito a todos los expositores a que suban al escenario. Vamos a hacer una sesión de unos 20, 30 minutos de preguntas. Entonces, por favor. Muy bien. Entonces tengo un buen número de preguntas. Voy a intentar como resumir los temas que están surgiendo allí de todas las inquietudes que ustedes tienen. De todas maneras, si no todos los logramos cubrir, se pueden luego acercar a los panelistas pues, para hacer las preguntas de manera más concreta. Empecemos por la última presentación. Tengo una pregunta para la profesora Angélica que dice: ¿cómo recibirá la industria farmacéutica la adopción de códigos de barras y o RAID para, por ejemplo, micosis, lo que se llama? ¿Qué impacto tendría eso sobre el precio y el contrabando de medicamentos? Aló. Eh, Buenas. Pues mira que ese es uno de los grandes retos. Tendría un gran impacto. Solo puedo hablar desde el punto de referencia de lo que trabajamos en CAD. Eso puede generar una gran resistencia, como todas las iniciativas, incluso a nivel de implementación de sistemas de información, genera resistencia al cambio, pero yo considero que espacios como este tienen que seguirse generando, y la claridad y la identificación de todos los diferentes actores en la cadena logística a nivel hospitalario tiene que darse para que no sea solamente el beneficio de uno solo, o sea, que ellos lo vean como un costo, sino que podamos demostrar, y eso es algo que tengo en mi lista de proyectos de investigación, podemos demostrar cómo hay un beneficio conjunto, no es simplemente un beneficio para uno de los puntos en la cadena que yo les mostré, sino que hay un beneficio para todos. Pero no es fácil, y no les digo, no tengo la respuesta exacta, pero estamos trabajando en ello. Gracias. Muy bien. Ahora para el doctor Castillo, hay una serie de preguntas. Se repitió mucho el siguiente tema y es la deshumanización de la que tanto se habla, digamos, en la relación entre el paciente y el médico. Entonces muchas de estas preguntas están relacionadas con cómo se sienten los pacientes, si esto es lo que está haciendo es abriendo las brechas entre el paciente y el médico. Y hay otro tema que surgió que me parece muy interesante, que dice cómo se han evaluado y que se ha concluido sobre las implicaciones jurídicas de las consecuencias o secuelas de acciones ejercidas en el paciente por telemedicina. Entonces son un poco esos dos temas, el tema de la deshumanización y el tema jurídico. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, el tema de humanización o deshumanización. Y aquí hay tanto de largo como de ancho. Primero, la telemedicina siempre hay un médico o un médico general o un especialista que está en el otro lado del computador y está interactuando. Eso no es que un médico se contacte o se conecte con una central de telemedicina y esporádicamente. Eso es una relación permanente y constante y un entrenamiento previo de ese médico que está en contacto con el centro de telemedicina. O sea, nunca hemos tenido un médico contactado con el servicio, con nuestro telecentro, que no haya estado en un proceso de formación, primero. Segundo, el tema de humanización, yo no sé qué es más humano o más deshumano. Si un señor que tenga que levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer una cola a un hospital y le den una cita, entre a un consultorio, lo vea un médico y muy posiblemente, porque está en un sitio lejos, tenga que viajar y llegar y lo vea en 5 minutos y le dice vuelva en 3 meses. O está en su población, entra el médico que lo conoce a él, que lo ha tratado toda la vida, y a través de una conectividad busca una asesoría con un médico de mayor experticia en el tema, que puede ser un neurocirujano, puede ser un dermatólogo, puede ser un cardiólogo, cualquier especialista, y que puede preguntarle al paciente, puede interactuar con el médico y con el paciente, puede obviamente pues, todos los códigos de la comunicación, el saludo totalmente cordial por el nombre, etcétera, y al final le hago unas recomendaciones al médico para que trabaje con su paciente y lo citen en 3 meses para volverlo a ver. Ese es el nuevo relacionamiento que vamos a tener en el futuro
en todo el mundo. Hoy eso de pronto es extraño para nosotros que tenemos ya cierta edad, pero los muchachos juegan fútbol. Yo encuentro a mis hijos, ¿con quién está haciendo? No, papá, jugando con tipo en Australia. ¿Cómo así? Cuénteme. Sí, no, ya me eché un partido y le gané, pero mañana tengo la revancha. O sea, eso en los jóvenes ya es una rutina cultural, el interactuar a través de la red en muchas actividades, no solo en el deporte, en la diversión, sino también en temas académicos, en temas de investigación, etcétera, que eso ya no es la rutina. Entonces, hay ciertos códigos que hay que preservar. En la telemedicina generalmente ahí al otro lado, cuando se trata de consulta médica. Desde el punto de vista legal, debe haber una plataforma informática, un software especial donde puedan o se deben registrar, igual de confidencialidad como si la historia clínica es presencial o el médico está con su paciente ahí. Tiene que tener absolutamente todos los códigos de seguridad, de privacidad, de registrar toda la información, y al final lo que se maneja es un concepto de asesoría al médico que está presencial atendiendo al paciente. Al final la telemedicina lo que hace es asesorar a ese médico, y en ese concepto es que lo manejamos, con la información que él entrega al centro de tecnología al médico que está al otro lado del computador, con la información que tiene que ser veraz, porque había una pregunta que decía, bueno, si se inventa, pues ahí sí quedamos en la olla. Si el examen del abdomen, el médico le dice, le duele a la derecha, pues obviamente hay formas como de actuar con el paciente, pero si uno interactúa y el médico, cuando lo escucha, bueno, ahora hay estetoscopio electrónico, uno también oiga, pero alguna forma, le falsean la información, pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero hay algunas herramientas que le permiten a uno que no le falseen la información, porque uno puede auscultar, puede ver en el otoscopio, inclusive puede ver la citología en la lámina. Hay muchas cosas que han ido mejorando con la tecnología, pero el tema de humanización es obvio. Ahí sí no hay, yo creo que es más humano atender el paciente bien atendido a través de telemedicina que los sufrimientos que hace normalmente que le toca a los pacientes en nuestra actividad diaria. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Flores, y es si puede aclarar o hablar un poco más del modelo federal del que hablaste. El modelo federado es claro, que un hospital de 10 camas pues no pueda poder invertir en un servidor, UPS, ingeniero que lo mantenga, disponibilidad 24/7. Si yo llego y me pongo de acuerdo con los otros municipios que están alrededor, entonces ya sumamos no 10 camas, sino que podemos sumar 70, 80, 90 camas, y entre todos hacer vaca y poder tener un servicio que nos apoye a todos, incluso apoyados en los regionales, porque los regionales tienen más capacidad. Y ahora con el advenimiento de la nube, aunque eso no está regulado todavía, podemos tener alojamiento en la nube. De hecho, para facilitar la interoperabilidad tenemos que garantizar primero la conectividad, ¿ya? Eso tiene un riesgo, y es que si se me cae el canal y el servidor está al otro lado del canal, o sea, se me cae internet y no tengo acceso al servidor, no va a tener historia clínica. Para eso de todas maneras hay unas estrategias de que al menos se hacen relevos de la información en alguna de las máquinas locales. Entonces hay arquitecturas que permiten tener una basecita de datos no tan robusta como la que está sirviendo a los 5 o 6 hospitales o a los 100 hospitales. La tengo local para hacer las operaciones que tengo que hacer, y cuando tenga conectividad simplemente se va a sincronizar. Y ese es como funciona conceptualmente el modelo federal, o sea, hacen vaca para no tener que incurrir en el costo de adquisición de tecnología, sobre todo por la tecnología de infraestructura, que eso se deprecia muy rápido. O sea, hoy no se justifica estar comprando data centers y montando data centers cuando hay quien ya ofrece servicio, se especializa en eso, más bien uno consume es tiempo en los data centers. Esas es como las recomendaciones. Probablemente una organización como la Fundación sí le es costo-beneficio tener sus equipos, y de hecho es maravilloso, un hospital como el Pablo Otón Uribe, pero el común probablemente necesite una alternativa diferente, y yo creo que Gustavo ahora nos puede ejemplificar algunas experiencias que ha tenido con algunos de sus clientes también pues en implementar eso. Entonces tiene que ver con eso, en hacer vaca para la infraestructura.
y cada quien pues sí hace el relacionamiento con el proveedor del sistema de información, porque hay diferentes esquemas pues de compra de pago. Nosotros tenemos en los 4 hospitales, de hecho no tenemos servidor en ningún hospital, tenemos el data center en nuestro centro tecnológico en Florida Blanca, en otra área especial, y nos conectamos por red con redundancia. Y lo tenemos y tenemos obviamente comunicación con redundancia. No hemos tenido problema nunca. Recientemente sí tuvimos un problema la semana pasada, duramos 2 horas, pero había un sistema alterno local que se robaron la fibra óptica en la autopista y cayó la conectividad de la fibra telefónica, se robaron el cobre y de paso encontraron algo que les parecía tan interesante y se llevaron la fibra óptica. Eso pasa en Bucaramanga de vez en cuando, que van y en la madrugada se roban los cables de cobre. Y estuvimos 2 horas por fuera en la clínica de Bucaramanga, pero con un plan alterno de esto. Pero eso ya se usa. Es más, yo sí creería, y no es estar muy distante a que salga al mercado, unos proveedores de servicios, porque tener realmente data centers locales es muy costoso. Es personal 24 horas al día, es todo la infraestructura de seguridad que se requiere, porque no tiene que ser un servidor, tienen que ser varios servidores porque tiene que haber respaldo, etcétera. Entonces yo creo que estamos muy pronto a poder tener servicios no solo de hosting, sino todo el servicio completo. Lo único que tiene uno son terminales brutos en los hospitales conectados a ese data center que le provee el servicio de historia clínica. Ya no necesita tener uno ni siquiera la licencia ni el software comprado, sino compra el servicio por computador o por historia. Habrá muchas formas de cobrar por transacción, pero yo creo que hacia allá vamos y eso nos va a facilitar la vida a todos. Muy bien. Bueno, a juzgar por las preguntas, la conferencia que más atrajo la atención fue la del doctor José Ivo, entonces hay como unos 4 temas que el público está inquieto. El primero es sobre calidad. ¿Cómo están garantizando ustedes la calidad de la información? No es suficiente tener muchos datos y los datos no son de la calidad adecuada. Esa es, digamos, una primera inquietud. La segunda es la inquietud de cuáles son los estándares semánticos, en qué van, cuándo habrá nuevas versiones. Ese es como otro gran tema. La otra pregunta es si la base de datos del CISPRO, cuando ya esté en el 2018, va a tener todo el recuento histórico, si digamos van a estar 6, 7 años de información para poder hacer análisis adecuados. Por ahora le dejo esas 3 inquietudes suficientes para... Bueno, muchas gracias. Con la primera nomás tenemos para toda la tarde, pero vamos a resumir. Miren, de cierta manera, hablando ya en términos muy personales, me pone contento, me satisface que esa sea la pregunta. En realidad fueron como 15 preguntas sobre el tema, espero que no se me escape ninguna, preguntando ya por la calidad de los datos, y este era un momento en que tenía que llegar. Miren, hace 2 años cuando empezamos, decreto 4107, se crea el Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Salud una dirección de epidemiología que no existía. En ese momento el mensaje que llegaba del país, artículos publicados por profesores serios, gente, investigadores de diferentes universidades, donde el mensaje era: el Ministerio de Salud no tiene información, ¿sí? Ese era el decir. Entonces ese era lo primero que teníamos que abordar. Arrancamos todo el trabajo, revisión, referentes técnicos, el Metris, Princeton, todas las publicaciones que hay, que pide la Corte, que pide el Senado, para darle respuesta. Entonces nuestra estrategia fue identificar esas necesidades de los diferentes actores que nos están pidiendo y abordemos eso. El año pasado hicimos un gran evento en julio en un auditorio muy grande en Bogotá, en Compensar. Asistieron presencialmente más de 800 personas y por streaming la vieron más de 2.000 personas, incluyendo mi mamá que está aquí en el Valle. O sea, muchas personas la vieron, el acceso fue muy grande, en el cual le contábamos a la gente en qué estábamos y para dónde íbamos. Pero esa reunión era una promesa, mire, vamos a hacer eso. Algunos nos creyeron, otras esperemos a ver. Un profesor muy reconocido en Bogotá me dijo, no, pues esperemos a ver qué pasa.
pero ya en este momento les puedo decir, es una realidad. Esta tarde ustedes mismos lo van a ver, ¿sí? Los que se queden, los invito. Algunas herramientas, algunos toques, una muestra de la capacidad que se tiene en cuanto a acceso, en cuanto a disponibilidad. Entonces, por supuesto, si vamos haciendo esa tarea, es por eso les digo que de cierta manera me pone contento que la pregunta ya sea de calidad de datos, porque uno no pregunta de calidad de datos si no está viendo la información. Entonces ya cuando yo veo la información me enfrento y a que esto no me cuadra, que esto no está por acá, ahí ya empiezo a preguntar por la calidad de datos. Pero la buena noticia es que ese aspecto de todo el proceso también lo abordamos. Precisamente ayer, yo tengo un equipo de trabajo pues, en este proceso allá en Bogotá, que tienen asignados una fuente, nosotros le llamamos fuente de información, ¿sí? Porque a partir de ahí vamos a sacar los datos para consolidarlos en la bodega y a partir de ahí generamos los indicadores, las bases de datos para los estudios que se vayan a hacer. Entonces tenemos la información, las bases de datos de las encuestas de salud grandes que se hacen en el país, ENS-CONDE, la encuesta nacional de salud mental, de escolares, psicoactivas, etcétera, pero también tenemos el trabajo que se hace con los registros administrativos. Entonces este equipo de personas, su misión es tomar registro por registro, RIPS, ¿qué tiene RIPS? ¿Qué le falta? Revisión documental, normas, flujo, calidad, oportunidad, si se audita, si tiene gestor, todo el proceso que lo resumimos en 12 pasos. Si ustedes hagan la prueba, entren esta tarde al repositorio institucional digital, ustedes entran a la página del Ministerio de Salud, abajo a la derecha le dice, quiere consultar los documentos técnicos del ministerio, le dan clic y denle fuentes de información y ahí les aparece un documento que subimos ahora a principios de mayo como producto de todo este trabajo, porque no es solamente importante hacerlo, sino que hay que documentarlo, porque el ministerio, ustedes saben, el doctor Rodrigo sabe, uno es pasajero allá, yo volveré aquí a Cali, a mi familia, y se quedarán otras personas. Entonces es importante documentar las cosas, que queden las herramientas, que queden los documentos, que queden los procesos. Entonces el RID, que es parte de ese avance, lo hemos fortalecido en parte con ese objetivo. Uno es el acceso, pero otro también la documentación, que cambiaron el funcionario, que ya no está, no importa el que llegue, ahí están los documentos. Entonces ahí en el RID ustedes pueden descargar la guía metodológica de cómo hacemos el seguimiento, el mejoramiento de fuentes de información, ¿sí? Entonces cada uno, entonces les decimos, mire, la fuente es así, revisamos estos referentes, las normas en el país, las leyes, los decretos, los autos, los COMPES, etcétera, nos dicen que hay que hacer eso, ten en cuenta aquello y lo otro. Entonces para hacerlo ejecutamos estos 12 pasos, aplicamos estas herramientas, estos anexos y así lo hacemos. Y ayer precisamente con el equipo revisábamos, ya entregando el informe, el primer informe de fuente por fuente, cómo está RIPS, cómo está Civigila, cómo está Estadísticas Vitales, cómo está el registro de discapacidad, cómo está otros reportes que tenemos de salud ambiental, etcétera. Entonces lo revisamos, hicimos unos ajustes y más o menos en 15 días ya tienen que entregar los ajustes y ahí van a tener disponible, ustedes van a tener no solamente el recuento de qué es lo que estamos haciendo, que era la pregunta, sino cómo está la fuente. Paralelamente, yo les decía en la presentación, estamos depurando. Una de las quejas en el sistema también era, es que me piden la misma información, yo ya la reporté, se la mandé al ministerio, la secretaría vuelve y me la pide, la EPS vuelve y me la pide. Entonces no teníamos en un solo sitio la información consolidada, el inventario, qué es lo que se tiene, cuáles son las variables, eso también ya existe. Todavía no es público porque se está depurando, porque la heterogeneidad entre fuentes de información es tan grande, sexo, FM, 1, 2, 0 y 1, hombre, mujer, o sea, todas las maneras que quieran y eso hace parte pues, de los estándares semánticos, pero es una variable que uno diría que es tan sencilla como preguntar por sexo, bueno, empezando por definir sexo o género, porque en algunas esas la una, la otra, bueno, listo, género, ¿cómo la va a preguntar? Entonces, si esa variable tan sencilla, imagínense ese mismo trabajo con 13,000 variables, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo duplicidades, inconsistencias, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es parte pues para resumirlos, pero los invito a que revisen, de hecho sirve inclusive para los que tienen trabajo académico, usted quiere enseñarle a su estudiante cómo se hace en Colombia el mejoramiento de una fuente de información, baja el documento, revisa uno por uno, vemos toda la revisión documental, legal y técnica relacionada con la fuente de información. Ojalá el sueño algún día, es un sueño, no sé si se pueda lograr, es que en Colombia tengamos solamente máximo 5 reportes y ahí tenemos todo. ¿Listo? Esa era la primera. ¿Sigo con la segunda? Bueno, el tema de estándares,
pues parte de este trabajo, este proceso, pues digamos que pues está además como insistir en la importancia de los estándares. Desde mi posición como usuario de información, yo no soy ingeniero, yo trabajo con la dirección de epidemiología. El interés de nosotros de epidemiología es usar la información para analizar, para informar, para monitorear, para evaluar. Obviamente no podemos hacer eso si no tenemos buena calidad de los datos, definiciones. Entonces lo que hacemos en el ministerio es que trabajamos en una llave muy cerrada, por eso estoy yo hablándoles. Esta era una presentación de la jefe de la oficina de OTIC, pero ella me dice, vaya José Diego, sin problema, porque todos los días nos estamos viendo, este es el día a día, es nuestro tema. Ellos desde la perspectiva de ingenieros, bodegas, herramientas, yo soy médico, pero yo estoy viendo si sirve o no sirve, me sirven para los análisis, las series de tiempo, los modelos, los estudios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de los estándares, obviamente no puedo hacer un buen análisis si no tengo, además de la calidad de los datos, definidos claramente unos estándares. Es claro, en el ministerio, pues ya en los grupos de discusión, diferentes direcciones, es una institución federada, o sea, cada dirección es una federación, pero eso es bonito, eso es la diversidad de nuestro país, hay escenarios de discusión, de compartir. Entonces cada dirección tiene su función, sus objetivos y es claro que en el tema de estándares semánticos, el estándar no solamente debe estar dirigido a cumplir un objetivo, a mí me interesa el objetivo de uso para análisis de información en salud, a otros les interesa el uso de los estándares para seguir la transacción, ¿sí? Él pasó aquí, entonces yo lo veo aquí, entonces hago las llaves, conecto las bases de datos, entonces cómo se va moviendo. Otros les puede interesar simplemente como una manera de agrupar para definir grupos, tarifas, etcétera. Bueno, simplemente no, eso también es muy importante. Pero el hecho es que todos los estándares se van haciendo más complejos porque deben responder a todas las necesidades. Ninguna es más importante que para el uso o para pagar. Es importante para análisis epidemiológico, es importante para análisis de estructura como tal. Entonces, por eso yo creo que esa ha sido una de las dificultades, porque cuando nos reunimos hay espacios, hay normas dentro del ministerio, hay equipos, en la dirección mía hay 3 personas dedicadas a ese tema, pero en epidemiología pues no, es que a nosotros nos interesa es CIE y CIF, Clasificación Internacional de Discapacidad, Funcionamiento, Actividad y Discapacidad, pero resulta que CUMS y procedimientos es de interés para la dirección de medicamentos, pero resulta que CUPS es de interés para prestación y para riesgos y tarifas y para aseguramiento. Entonces, todos son estándares, pero todos tienen una mirada diferente. Entonces, esa ha sido, no es porque no sea importante, no lo hayamos trabajado, hay horas y contratos y gente. Hemos hecho cursos de capacitación de capacitadores en CIE 10, porque CIE 10 el problema no es la implementación. El problema no es que no lo conozcan, lo conocen, el problema es que ya es en el uso que se le da como tal. Entonces cuando hablamos con las personas del DANE es que es imposible, es el colmo que los médicos no codifiquen bien. Yo les digo en mi posición como profesional de la salud, hombre, es que el objetivo del profesional no es codificar, es atender al paciente. Entonces todos escenarios se conjugan, entonces hay propuestas, por ejemplo en México hemos conversado mucho con las personas del INEGI, ellos nos acompañaron en la capacitación el año pasado, participamos en la red latinoamericana que promueve OPS, que es Relaxis, hay un software para codificación automática de las causas de mortalidad, o sea, hay herramientas todas las que quieran, pero conjugar todos los intereses técnicos válidos para que finalmente el código, para verlo de una manera pues más simple, responda a todas esas necesidades. No ha sido fácil, pero avances concretos tenemos, capacitación en CIE 10, definición de los estándares para discapacidad, de hecho el registro de localización. Cualquiera que trabaje con una Secretaría de Salud aquí, municipal, departamental, sabe qué es el registro, sabe cómo funciona, la estructura de ese registro está de acuerdo a CIF, ¿sí? Ahora bien, también hemos tenido discusiones, CIE 10 tiene limitaciones para la práctica clínica, especialmente ambulatoria, atención primaria, existe un sistema de codificación que suple eso, pero resulta que está muy orientado hacia allá, a nivel administrativo, parece que no agrega mucho valor. Entonces esas son las discusiones, cómo ponernos de acuerdo. La decisión es que
que en este momento se ha tomado es que este va a ser un tema de OTIC, no porque sea solo un tema de tecnología, sino porque es una oficina, es un área que nos puede ayudar a ponernos de acuerdo en todos y a Muy bien. articular todos los intereses. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por las presentaciones, por las respuestas, y seguimos con la última parte, la última hora del simposio, que va a ser moderada por el doctor Carlos Jorge Rodríguez. Es un espacio en el que tendremos más discusión. Los invitamos a que se queden, los invitamos a que algunas preguntas que no fueron resueltas acá pueden acercarse a los conferencistas y hacerlas. Muy amables.